Estoy seguro que alguna vez te ha pasado que se te hace muy difícil de cuidar una orquídea, no sabes cómo hacer para que florezca, no sabes qué más ponerle, te preguntas qué le puedo poner para que vuelva a florecer, qué está pasando con mi planta. Pues bueno, hay cosas muy simples para hacer que tus plantas prácticamente se cuiden solas y son muy sencillas y son gratis. Entonces te invito a ver el siguiente video para que te explique qué es lo que sucede. Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión me encuentro aquí en el área en donde tenemos nuestras orquídeas y este video se va a tratar acerca de compartirles cómo es posible que nuestras plantas prácticamente se cuiden solas. Entonces vamos a ver un poquito este tema. Es pues bastante interesante, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo así, aunque realmente pues bueno, si sabemos que las plantas como tal no se pueden cuidar solas, sí va a haber algo que nos facilite mucho su cultivo, en este caso de orquídeas. Y bueno, vamos al video, vamos a dar la vuelta a la cámara y vamos a ver algunas plantas que nos dan un ejemplo de lo que les estoy hablando. Primero pues bueno, vamos a hacer un paneo general. Quiero recordarles que yo cultivo todas mis plantas en la azotea porque es el único espacio del que yo dispongo para cultivarlas. Y aquí hay pues diferentes plantas, ¿no? Hay cactus, hay orquídeas y hay algunas jawortias también por ahí. Entonces pues bueno, hablando específicamente de las orquídeas, vamos a hacer por aquí una pequeña vista, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos empezar este tema? Hay plantas que a mí me gusta decirles y a muchas personas les gusta decirles que se cuidan solas. No sé si han escuchado en alguna ocasión este dicho, ¿no? De que las orquídeas a mucha gente no le gustan, o eso dice, ¿no? Porque a todos les gustan las orquídeas, no sean mentirosos. Mucha gente dice que las orquídeas no les gustan porque son plantas muy difíciles de cuidar, requieren ciertas condiciones específicas. Y bueno, este es un dicho que prácticamente no es cierto. ¿Por qué? Pues porque, como les he dicho en otros videos, hay prácticamente orquídeas para cada persona. ¿Y de qué se trata esto? Siempre va a haber plantas que a una persona se le dificulten y otra persona te diga que es muy fácil tenerlas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Vean, estas floraciones espectaculares, ya 5 flores abiertas de este Helicaste. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe prácticamente al error más común que todos cometemos, yo también lo cometí en alguna ocasión, y es pensar que podemos cultivar todas las plantas. E inclusive aunque esto fuera cierto, va a haber plantas que se nos faciliten más que otras, y a esto nos referimos cuando decimos que se cuiden solas. Por ejemplo, vamos a ver esta Barkeria. Esta Barkeria es una planta que prácticamente no tiene sustrato, es decir, sus raíces pasan la mayor parte del tiempo completamente secas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, esta Barkeria, sus condiciones
de cultivo son similares a las condiciones naturales que yo tengo en mi casa. Eso hace que a mí se me facilite el cultivo de esta planta y que la planta se dé como si estuviera en hábitat, ¿no? Otra opción para que se nos facilite el cultivo de nuestras plantas es cultivar híbridos. Los híbridos ya se hicieron pensando en que van a ser más resistentes que las especies y van a requerir menos cuidados específicos. Vamos por acá, miren estas laelias, cómo están súper saludables, floreciendo. Aquí están las varas florales y sin ningún problema. También esta catleya que apenas está comenzando a abrir, súper saludable, y ahí pues prácticamente también cuidándose sola en maceta. Estas laelias en tronco muy contentas. Esta laelia álvida ya comenzando aquí a abrir su floración también, y son plantas que no necesitan muchos cuidados, prácticamente se cuidan solas. Tú te puedes olvidar de tus plantas porque prácticamente no necesitan de ti, y se dan súper bien. Por otro lado tenemos estas estanjópeas que pues no se han dado del todo bien debido a que las condiciones son muy diferentes a nuestro clima. No significa que no les puedas dar condiciones o buenas condiciones según tus capacidades, tus posibilidades, pero pues no se compara con una planta que le gusta a tu clima, ¿sí me entiendes? Y cada quien le puede sacar partido a su clima específico para tener cultivos muy bonitos, sin que esto requiera mucha dificultad. Prácticamente se basa esto en tener cierto criterio para saber qué plantas se nos dan y qué plantas se nos dificultan más. Hay inclusive una creencia, ¿no?, que dice que si nos olvidamos de nuestras plantas, por lo regular crecen más bonitas. Eso pues obviamente es falso. Nuestras plantas siempre van a necesitar por lo menos un riego, eso sí. Sin embargo, en cuanto a condiciones, pues creo que es lo más difícil de darles, ¿no? Condiciones como la humedad, la luz, son cosas que no, y la temperatura, ¿no? Son cosas que a veces no controlamos nosotros, pero el simple hecho de poder nosotros no preocuparnos por este tipo de situaciones y conocer qué plantas se nos dan bien de forma natural, pues nos va a ahorrar muchas dificultades y realmente vamos a tener muchas satisfacciones con este tipo de cultivo. Es un cultivo, no sé cómo lo podamos llamar, ¿no? Probablemente inteligente, para que no se nos mueran las plantas. Y claro, podemos experimentar, ¿no? Es súper importante también, porque no vamos a saber qué plantas se nos dan bien si no las hemos cultivado. Y por ejemplo, estas plantas,
pueden llegar a ser muy diferentes, súper diferentes. Aquí tengo este papio de Nitens con alrededor de 8 floraciones, también súper agradecido. Pero esto, como les digo, se debe más bien a la selección de tus plantas. Tú tienes que saber qué plantas te dan bien. Por ejemplo, miren, en este caso tenemos aquí dos Masdevallias, y son plantas que requieren más cuidado. Estas yo no puedo decir que se cuidan solas, ¿no? Aquí en mi clima sí necesito darles yo la humedad necesaria y un poco más de riego. Son plantas que te tienen un poquito más esclavizado. Y por ejemplo esta Masdevallia coccinea, ¿no? Que tal vez no la ha pasado muy bien, sin embargo ahí la lleva debido a los cuidados que se le pueden estar dando. Pero es una elección muy buena, ¿no? O sea, ustedes pueden tener las plantas que quieran, la que quieran comprar. Sin embargo, sería muy inteligente que escogiéramos las que se nos dan mejor, ¿no? Así evitamos gastar en muchas cosas, ¿no? Tanto fertilizantes como estructuras, por ejemplo, ¿no? Para que se cuiden las orquídeas. Y pues bueno, se me hace un tema muy interesante. Un ejemplo que me gusta mucho es el de esta planta. Este es una Oncidium sphacellatum que tenemos aquí en el área. Es una planta pequeña, podemos llamarlo así. Sin embargo, apenas nos floreció el año pasado. Con esta planta tenemos aproximadamente 7 años y es la primera vez que nos florece. El año pasado nos dio unas flores muy bonitas, pero muy discretas. Sin embargo, esta planta yo la he visto en casas en el estado de Hidalgo, colindando con Veracruz, áreas muy húmedas, y estas plantas se dan en los árboles de las casas y son plantas que la gente no cuida, y ahí están, inclusive las quitan para que sus árboles según ellos estén bien. Las quitan y estas plantas se dan, parecen plaga. Es un ejemplo de lo que podemos hacer si seleccionamos bien nuestras plantas. Y con el tiempo uno aprende a valorar las orquídeas que se dan en su región y que pueden estar bien en su casa. Por lo mismo de que podemos tener cultivos muy bonitos y muy saludables sin realmente gran esfuerzo. Vamos a seguir abordando diversos temas en los próximos videos de orquídeas, porque están abriendo, como ven, algunas plantas nuevas aquí en el área de orquídeas. Una Laelia autumnalis, por ahí ya les enseñé una Anceps lineata. ¿De qué nos falta? Pues así conforme vayan floreciendo, ¿no? Vamos a irselas enseñando. Entonces es importante también investigar un poquito la orquídea, saber qué orquídeas se dan en nuestra región en donde vivamos, y pues sería un buen experimento ver cómo es que se nos dan esas plantas, cultivar híbridos. Y claro, recuerden, no compren plantas depredadas, porque bueno, para empezar les van a vender plantas de muchos lugares, no se van a adaptar a su clima. Son plantas estresadas, plantas que están, aunque yo les haya dicho que plantas que naturalmente se den en donde ustedes viven, pues no las saquen, ¿no? Es imposible que ustedes les den un clima, por ejemplo, si viven en Ciudad de México, un clima como el que está en Chiapas. Son cualidades muy específicas, inclusive microorganismos, insectos que viven ahí hacen su labor y pues nosotros no los tenemos. Hay que tener un poquito en cuenta eso para nuestras orquídeas. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un nuevo video de Locos por las Plantas. Cuéntame en los comentarios tú en dónde vives y qué plantas se te dan bien a ti en tu clima. Tal vez una persona que vea los comentarios puede darse una idea, ¿no? De qué plantas se le darían bien dependiendo de dónde se encuentren. Y si tú puedes darles un ejemplo, estaría súper padre. Nos vemos en un nuevo video de Locos por las Plantas. Hasta la próxima.